Muy buenas tardes. Es un gusto participar en este curso de posgrado de prevención y control de las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria de la Facultad de Enfermería de la UDELAR. Yo soy el doctor Medina, y Silvia me ha pedido, a quien agradezco por la invitación, que hable en este caso sobre actualización sobre medidas para prevenir la neumonía asociada al ventilador. Lo primero que tenemos que entender, que cuando vamos a hablar de neumonía asociada al ventilador, muchas veces estamos hablando de este tipo de pacientes, ¿no? Son pacientes que están multi-invadidos, están con una sonda orotraqueal conectados a un respirador, varios monitores, en fin. Son pacientes que están muchas veces postrados en cama, con una enfermedad crítica. Entonces, en ese escenario es que a veces los pacientes desarrollan una neumonía asociada al ventilador, que también es llamada una neumonía asociada a la ventilación mecánica. Es independiente, nos vamos a referir indistintamente de una manera u otra en la presentación, que se define como la infección del parénquima pulmonar, o sea, en pacientes que están expuestos a ventilación mecánica invasiva a través de una traqueostomía o por una intubación endotraqueal, han estado por un periodo mayor o igual a 48 horas antes del inicio de la infección. ¿Sí? Ahí, en ese escenario, uno puede decir que estamos frente a una neumonía asociada al ventilador. Hay múltiples etiologías dentro de lo que los americanos también llaman eventos relacionados al ventilador. De hecho, ellos vigilan de esa manera, de una forma más global, porque lo que le pasa al paciente mientras está ventilado son muchas cosas. Pero bueno, nosotros no lo hacemos así, vigilamos la neumonía asociada al ventilador, pero esta figura me sirve para mostrarles que hay muchas cosas que pueden simular una neumonía también, ¿no? El paciente se puede aspirar, puede tener edema pulmonar o derrame pleural, puede tener un síndrome de distrés respiratorio agudo, puede tener una telectasia, embolismo pulmonar, neumotórax, puede tener un TRALI, que es una lesión pulmonar aguda producida por transfusión, una neumonitis por radiación, etcétera. O sea, son múltiples eventos que pueden tener un paciente relacionado al ventilador. También esto implica que hay veces que los colegas de terapia intensiva piensan que el paciente no tiene una neumonía asociada al ventilador y que tiene alguna de estas otras cosas. Pero cuando uno está haciendo vigilancia, está buscando una forma de captar todas las posibles neumonías asociadas al ventilador, o sea, tener una estrategia muy sensible a la hora de captar y no tan específica. Entonces, si cumple los criterios de vigilancia, se tiene que reportar como una neumonía asociada al ventilador, aunque el colega de terapia intensiva piense que realmente no tiene eso. Entonces pueden haber a veces algunas discrepancias, ¿no? Esto es lo que ha pasado durante los años, la evolución conceptual de la neumonía asociada al ventilador. Al principio se decía, bueno, los episodios de neumonía asociada al ventilador ocurren en los pacientes intubados. Simplemente se decía, bueno, ocurren cada tantos pacientes y tantas neumonías. Cada tantos pacientes intubados va a haber tantas neumonías. Algo hay que hacer para disminuir los episodios de neumonía, ya en los últimos 15, 20 años se empezó a hablar que algo había que hacer para disminuirlas, y ahora ya estamos con el concepto de que las neumonías asociadas al ventilador son eventos iatrogénicos y que uno debería hacer todos los esfuerzos para evitar que ocurran. Estas son las tasas nacionales de neumonía asociada al ventilador en nuestro país del año 2018 al 2022. Pensamos que seguramente durante el 2020 y 2021 hubo un subreporte, este, por la crisis sanitaria, y estas tasas están expresadas en 1000 días ventilador. No importa donde uno parta en su institución, siempre tiene que tratar de ir más abajo. Si parte de 11, tiene que tratar de ir a 8, y de 8 a 7, y de 7 a 6. En fin, siempre se puede hacer un esfuerzo para tener una menor tasa. Lo importante antes de hablar de medidas específicas para prevenir la neumonía asociada al ventilador mecánica es que tiene que haber un compromiso de los directores y administradores para dar los recursos necesarios para prevenir estas neumonías, ¿sí? Que la prevención de las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria sea una prioridad y que se dé en el contexto de un programa de mejora de calidad y seguridad del paciente. Y otras variables que son importantes son la relación entre el número de enfermeros y licenciados necesarios para atender
una determinada cantidad de camas en terapia intensiva, el número de fisioterapeutas necesarios y el número de neumocardiólogos necesarios. Por supuesto, las unidades pequeñas de terapia intensiva a veces no tienen un neumocardiólogo, pero las unidades grandes sí pueden tener neumocardiólogo y pueden tener uno o más fisioterapeutas, y eso es importante para ayudar a la prevención. También, obviamente, hay las medidas prácticas básicas, son la higiene de mano, por supuesto, correcta, las correctas medidas de prevención para aspirar la vía aérea, las correctas medidas de prevención a la hora de realizar la intubación orotraqueal. Todo esto es algo básico y que debe ser controlados los procesos y auditados, evitar los cambios programados de las tubuladuras, humidificadores y tubos traqueales, y seguir estrictos protocolos de desinfección y esterilización de los equipos respiratorios. Esto está dentro de lo básico. Ahora, lo que se ha publicado recientemente, y aquí vamos a basar nuestra presentación principalmente, son en estas guías publicadas en el 2022 con unos comentarios también en el 2023 con un mejor resumen, y ahí tienen las citas bibliográficas para que las puedan bajar. ¿Qué es el punto más importante para evitar las neumonías asociadas al respirador? Son evitar la intubación y prevenir la reintubación. Si uno no intuba a un paciente, o si lo intubó y luego pudo extubarlo, evita la reintubación, son las únicas y verdaderas estrategias de prevención. Por lo tanto, uno tiene que hacer lo imposible para no intubar a los pacientes, y así surge la estrategia de usar oxígeno nasal de alto flujo o ventilación con presión positiva no invasiva, según corresponda una u otra estrategia, y si es seguro y factible para el paciente, por supuesto. Hay veces que no queda otra que realizar una intubación orotraqueal. Aquí ven un paciente con oxigenoterapia de alto flujo. Se expandió mucho durante la pandemia para evitar la intubación orotraqueal en los pacientes con COVID y dio muchos resultados, o sea que hay ya una experiencia acumulada y ya sabemos que se puede usar en otras patologías, por supuesto, ¿no? Aquí tienen otro paciente con oxigenoterapia de alto flujo, ven que en este caso se hace nasal y uno evita intubar al paciente. Esta es otra forma de evitar la intubación orotraqueal, que es usar una ventilación con presión positiva no invasiva, con una máscara facial en este caso, y uno se conecta a un respirador, por supuesto, pero el paciente no está intubado y por lo tanto tiene menos riesgo, obviamente, de hacer una neumonía. Hay otras medidas para prevenir la neumonía asociada a la ventilación, como el uso de agentes antisépticos orofaringios tópicos, como la clorexidina, que en los últimos años ha dado bastante discusión, y vamos a analizar un poco más esto. La estrategia es disminuir la ecología bacteriana patógena que coloniza a los pacientes en las unidades de cuidados intensivos. Este trabajo, que dio pie a que se hiciera la decontaminación orofaringia con clorexidina, esta revisión sistemática es del 2007, tiene muchísimos años. Ustedes, cuando ven este rombo, como está señalado en rojo aquí, cuando lo ven a la izquierda de esta línea, quiere decir que el tratamiento es a favor, o sea que el trabajo está mostrando, o mostró este metaanálisis, que era beneficioso para el paciente hacer clorexidina. Luego aparecieron varios ensayos y estudios observacionales que identificaron que el cuidado bucal con clorexidina podía aumentar las tasas de mortalidad. Estos trabajos son un poco más recientes. Y es así que las distintas sociedades científicas, aquí tienen en la izquierda distintas sociedades científicas, en el medio donde ha estado publicado, y a la derecha cuál es lo que piensan, digamos. Y bueno, ustedes ven aquí, en el 2017 no se emitió una recomendación sobre el cuidado bucal con clorexidina. Luego, ya en el 2018, estas otras sociedades, se modificó la recomendación de higiene oral de clorexidina en pacientes ventilados de obligatoria a no obligatoria. Ustedes vieron cómo se fue eh, cambiando la opinión que se tenía con la clorexidina, y más recientemente, en el 2022, estas otras sociedades dicen que no está recomendado el uso de clorexidina para hacer la higiene bucofaringia. Ahora, así como existe esto, tenemos esta otra revisión de
del 2020, de 40 ensayos controlados aleatorizados con más de 5.000 pacientes, y ustedes ven aquí otra vez la clorexidina versus placebo, cómo este rombo aparece a la izquierda de esta línea, y esto quiere decir que este ensayo está mostrando que usar clorexidina es beneficioso, y cuando se trata de evaluar la mortalidad, a ver si realmente la clorexidina puede generar daño en los pacientes, ustedes ven que ese rombo está en el medio de la línea, o sea, no está ni para un lado ni para el otro. Eso quiere decir que no están encontrando una relación con la mortalidad. Entonces, la evidencia de esta revisión es que proporcionar cuidado de la higiene bucal que incluya clorexidina determina que cada 12 pacientes ventilados en cuidados intensivos se evitaría que un paciente desarrolle una neumonía asociada al ventilador, y no hay evidencia suficiente para determinar si alguna de las intervenciones evaluadas en los estudios están asociados con efectos adversos. O sea que aquí les he mostrado un poco la historia de la clorexidina, cuando estuvo a favor, después cuando empezó a estar un poco más criticada, digamos, su indicación, y ahora como hay trabajos que dicen, bueno, no es tan así, ¿no? Igual nosotros pensamos que pese a que todavía podría ser beneficiosa en entornos específicos, da la posibilidad de ocasionar daños, sería mejor seguir el principio de no maleficencia hasta que se disponga de más estudios. Y sí se puede proporcionar cuidado bucal con cepillo de dientes, pero sin clorexidina a los pacientes. Puede usar agua estéril, por ejemplo. La calidad de evidencia es moderada igual, ¿no? Nosotros también hemos discutido este tema entre varios grupos del Comité de Infecciones y no parecería mal, y es más, parece razonable que en un grupo con alto riesgo de desarrollar neumonía social ventilador, son pacientes muy graves, politraumatizados, traumas de cráneo, etcétera, que van a permanecer ventilados muchos días, uno haga igual higiene bucal con clorexidina al 0,12% o 0,2%, o sea, no usar concentraciones altas, pero sí usar concentraciones bajas, podría ser algo razonable para pacientes que están con alto riesgo de desarrollar neumonía, ¿sí? Aquí tienen otras recomendaciones. En este caso tienen que ver con la sedación. Los pacientes a veces en CTI están muy sedados y eso aumenta el riesgo de neumonía. Entonces, minimice la sedación de los pacientes ventilados siempre que sea posible. Use preferentemente estrategias multimodales y medicamentos distintos a las benzodiazepinas para controlar la agitación de los pacientes, y utiliza un protocolo para minimizar la sedación. La mayoría de las unidades de terapia intensiva usan protocolos, tienen estrategias para sedar menos a los pacientes, pero lo que hay que hacer es siempre constante, siempre estar atento a esto, ¿no? La evidencia de que sedar menos a los pacientes y hacer periodos de interrupción diarios de la sedación para ver si se podían extubar los pacientes más tempranamente, era beneficioso, ya tiene muchos años, está publicado en New England en el 2000, hace 23 años, y ustedes ven cómo el grupo de intervención, que es el grupo en el que se suspendía en forma diaria la sedación, cómo están menos días ventilados que el grupo control, que no se hacía esa estrategia, ¿no? Después las otras medidas son elevar la cabecera de la cama de 30 a 45 grados. La calidad de la evidencia es baja, pero es algo que hemos hecho durante bastante tiempo. Ahí tiene una forma de medir fácil, a ver si estamos cerca o no de los 45 grados. Este, es una estrategia que la seguimos usando. Y también la evidencia de esto ya tiene muchos años, está desde el año 99, hay algunos trabajos que muestran que hay menos neumonías cuando los pacientes están semisentados. Aquí tienen entonces un resumen de las intervenciones esenciales, que son las que deberíamos hacer siempre. A la izquierda tienen el mecanismo, en el medio la intervención y a la derecha la influencia sobre la duración de la ventilación mecánica y o la mortalidad. Y ahí tienen todas las intervenciones: evitar intubación y prevenir la reintubación, qué estrategia se puede seguir, minimizar la sedación, cuál es la intervención que hay que hacer, minimizar la duración de la intubación, tener protocolos de retirada del respirador, pruebas diarias de respiración espontánea, bueno, en fin.
Aquí también seguimos, disminuir la carga de patógenos en las vías digestivas y respiratorias altas, disminuir la acumulación de filtraciones y la aspiración de secreciones, y hay otras medidas como proporcionar nutrición enteral temprana en lugar de parenteral. Esto sabemos que disminuye el riesgo de neumonía. Mantenimiento de los circuitos del ventilador y cambie los circuitos solamente si está visiblemente sucio o con mal funcionamiento. Ahora, hay otras intervenciones que son adicionales, que son, por ejemplo, tienen buena evidencia que la intervención mejora los resultados en algunas poblaciones, pero puede conferir cierto riesgo en otras, como por ejemplo utilizar la decontaminación oral o digestiva selectiva. La decontaminación digestiva selectiva se hace en muchos países, pero tiene que ser con UCI con baja prevalencia de microorganismos con multidrogoresistencia. Si una unidad tiene mucha multiresistencia, no es una estrategia recomendada. Puede reducir las tasas de neumonía, pero no hay datos suficientes para determinar el impacto sobre la duración de la ventilación mecánica, la duración de la estadía o la mortalidad. Bueno, en este caso los ítems son utilizar un tubo endotraqueal con puerto integrado para la aspiración de secreciones, hacer una traqueotomía temprana, alimentación postpilórica en lugar de gástrica. Como van viendo, son todas medidas que están dentro de las intervenciones adicionales y que cuando uno las hace pueden generar un impacto menor que las otras que hablamos que son las esenciales, ¿no? Y generalmente no está recomendado, ya hablamos del cuidado bucal con clesina, los probióticos, manguito de tubo endotraqueal de poliuretano ultrafino, manguito de tubo endotraqueal cónicos, en fin, aquí tienen toda la lista de lo que generalmente no está recomendado. Y lo mismo las profilaxis de úlceras por estrés, monitoreo de volúmenes gástricos residuales, nutrición parenteral precoz y sistema de aspiración cerrada, tampoco están dentro de lo recomendado. Ahora, cuando uno quiere disminuir la incidencia de neumonía asociada al ventilador, esto es lo más práctico, es trasladar las estrategias de prevención sencillas, costo económicas, y que tengan un nivel de evidencia más o menos fuerte, lo más alto posible, y hacerlo en un paquete de medidas, un paquete de cuidados care bundle. Esto fue lo que hicimos con Silvia en los CIHs de FEPREMI hace unos cuantos años. Utilizamos 4 ítems: posicionamiento del paciente con ángulo a 45 grados, higiene oral correcta, preferente con clorexina bucal. En ese momento usábamos al 1 al 2%, sabemos que esto no lo podemos usar más, ahora hay que usar 0,12%, pero en caso que uno lo vaya a usar, ¿no? Pero esta era la evidencia que teníamos en ese momento: lavado de manos y suspensión diaria de la sedación y evaluación diaria de extubación. Con estos 4 ítems vimos el impacto de la aplicación de estos paquetes de medidas, hicimos un periodo preintervención que le llamamos P1 y lo comparamos contra un periodo 2, y luego también lo medimos en el tiempo alejado, le llamamos P3, ¿sí? Y esto se fue presentado en el Congreso Internacional de IFIC en el 2013. Tiene ya 10 años, pero el mensaje que les quiero dar es que uno realmente, cuando hace las cosas, puede impactar claramente en los pacientes. Aquí ven la densidad de incidencia de neumonía. En el periodo P1 era 14,7 la tasa, y se logró bajar en el periodo P2, que iba de abril del 2010 a diciembre del 2012, a 8,7, y cuando lo medimos ya en un tercer periodo, 2013-2014, las tasas se mantenían más bajas que en el primer periodo, digamos. Lo mismo, la cantidad de episodios de neumonías habían bajado, y aquí tienen los días respirador con el cual hacíamos las tasas, ¿verdad? Y la cantidad de episodios que se previnieron entre el periodo P1 y el periodo P2 fue 210 neumonias prevenidas en este periodo. O sea que realmente se puede lograr un impacto claro. Las conclusiones es que los programas de mejora de la calidad son esenciales para instrumentar, sostener los cambios y lograr un cambio de cultura. Es necesario el compromiso de los directores y administradores. No existe una estrategia preventiva única que evite completamente la neumonía. Hay que tratar de hacer varias medidas, y no 15 o 20, sino hacer 4, 5, 6, pero medirlas que se estén haciendo bien, ver que los procesos ocurran, y
Luego de las mediciones, compartir sus datos con todos los trabajadores de la salud que están involucrados en el tema. Las intervenciones esenciales deberían ser priorizadas si se quiere disminuir la incidencia de neumonía asociada a la ventilación mecánica, la duración de la ventilación mecánica y o la mortalidad. Y la aplicación de estrategias multimodales, incluyendo la implementación de un paquete de medidas, es lo que tiene mayor impacto para disminuir la incidencia asociada a la ventilación mecánica. Muchas gracias por su atención y que tengan una muy buena jornada, y que la formación completa de las IAS las puedan trasladar a los pacientes para darles mayor seguridad.